Bueno, gracias a Dios porque podemos estar reunidos ya concluyendo prácticamente el año y es bueno porque hoy de alguna manera vamos a reflotar algunos conceptos que vimos hace más o menos un año atrás y a la hora de diseñar o de pensar en los estudios bíblicos, la temática, hay tantas cosas para hablar, pero siempre hay una tierra firme, un lugar sólido en cuanto a contenido, al cual si uno va y si uno lo desarrolla, seguro que no se equivoca y es poder hablar de la persona de Jesucristo. Así que nunca mejor propuesta esta canción que nos habla de nuestra esperanza puesta en el Señor. Eh, Vamos a continuar entonces allí con el estudio de todas las instrucciones que Dios ha dejado en su palabra, conocidas como la ley, la Torá, los estatutos, los decretos de Dios, que como venimos diciendo e insistiendo, consisten en un conjunto de promesas. Ayer tuvimos una hermosa metáfora allí con el árbol y las hojas que muchos de ustedes llevaron. Fue lindo que algunas personas se acercaron y me decían, mirá lo que me tocó, mirá justo lo que me tocó. Así que, hermanos, los que estuvieron trabajando en eso, poniendo su arte y su esfuerzo, los que pusieron la idea, sepan que fue de mucha bendición para muchos aquí. Pero no solo son promesas de Dios, sino también están los procedimientos, las normativas, es decir, cómo hay que hacer las cosas para que funcionen. Y de eso se trata el conjunto de todas las leyes, ¿no?, que Dios da. Hemos dicho en algún momento que esta combinación de promesas e instrucciones nos permite de alguna manera en el ir haciendo, en el ir aplicando o practicando, obtener resultados que van más allá del esfuerzo o del empeño o de la dedicación que uno haya puesto, porque precisamente es Dios quien está detrás de todo eso, ¿sí? Y los que tenemos ya algunos años nos acordamos del famoso Karate Kid, ¿sí? De aquel maestro que le hacía lijar y pintar así, y el tipo no entendía nada, ¿viste? Un día se enojó y entonces ahí empezó el maestro a tirarle las piñas y el vago sacaba, ¿no? Y cómo haciendo una práctica pudo desarrollar talentos o capacidades para otras cuestiones. También, cuando comenzamos este estudio, hemos explicado que hay que hacer un trabajo, un esfuerzo desde el punto de vista intelectual, para lo cual debemos ser honestos con nosotros mismos y entender que no es meramente agarrar, leer y voy a aplicar, porque si justo abrí la parte donde dice fue y se ahorcó, ¿qué vas a hacer? ¿Te va a ir a ahorcar vos también? No, hay que hacer todo un estudio serio de lo que la palabra de Dios dice y de alguna manera eso nos invita y nos obliga a estar todo el tiempo ahí conectados, procurando el descubrimiento diario de qué dice el texto bíblico y también cómo lo puedo aplicar a mi vida. Para ello, en muchas ocasiones, primero, antes de poder aprender, vamos a tener que desaprender, ¿sí? Que es una tarea todavía mucho más desafiante, ¿no? Desaprender algunas cuestiones, liberarnos de algunos prejuicios, como pensar que uno ya lo sabe, ¿no? Porque eso nos lleva a la peor de las ignorancias, el de no saber que uno no sabe. Eh, el prejuicio de decir, bueno, esto no es para mí, esto es demasiado complicado. Abrirnos humildemente, sencillamente, a la palabra de Dios, porque recordemos, esto Dios no lo diseñó para intelectuales, para eruditos, para escolásticos, para gente con estudios superiores, sino que las instrucciones de Dios fueron dadas para una comunidad que inicialmente la mayoría de ellos eran campesinos, ¿sí? Entonces, no puede ser difícil desde el punto de vista teórico. A nosotros nos toca por ahí hacer un salto mayor porque tenemos que incorporar conocimientos, conceptos, palabras que ya son muy ajenas, muy extrañas a nuestra cultura,
pero debemos hacerlo para ir a la fuente de los conceptos, ¿sí? Y por supuesto, siempre tener el estándar alto de decir, bueno, cómo puedo aplicar a mi vida esta verdad bíblica, este concepto, esta promesa que vamos encontrando? El domingo pasado avanzamos con este concepto de Mikdash como de lugar santo, que ya dijimos que originalmente o inicialmente en una primera etapa se trataba de una tienda, un lugar diseñado portátil a base de carpas, de telas, de estacas, de palos y de un conjunto de utensilios de diferentes metales, en el cual Dios empezó a dar una serie de instrucciones, y que todas estas instrucciones nos llevan a darnos cuenta que eran principalmente oportunidades para practicar, para ensayar, como aprendimos la semana pasada, juegos simbólicos, ¿sí? Si bien no eran cosas de juego, pero sí era una conducta llena de prácticas simbólicas que permitían en aquel momento al pueblo de Dios avanzar sobre conceptos profundos, y a nosotros que los miramos 2000, 3000, casi 4000 años después, nos tiene que permitir también, ya con gran parte de la historia contada, que ellos no la tenían, entender que detrás de ese simbolismo, de esos ensayos santos, de esas prácticas, hay para nosotros enseñanzas fundamentales para la vida diaria, y esa es la tarea que estamos emprendiendo. Estudiamos o aprendimos acerca de la instrucción de mantener siempre el fuego ardiendo con la leña. Dijimos que ese fuego que simboliza la presencia de Dios es algo que Dios pone, es una promesa de Él, pero nosotros estamos mandados a echarle, ¿qué cosa? Leña al fuego. Y vimos que una oportunidad que nosotros tenemos hoy día de alimentar el fuego de la presencia de Dios en nuestra vida es a través de la oración, ¿sí? Y aprendimos este concepto tan importante de orar en el aspecto de venir a participar o ponernos delante de Dios como en un contexto de juicio, lo cual, en vez de darnos miedo o querer alejarnos, nos tiene que llevar a acercarnos confiadamente allí, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando de eso, de acercarnos a Dios. Entonces, entrar a juicio, entrar a la presencia de Dios cada día para alimentar ese fuego de la presencia de Dios, de la obra purificadora de Dios en nuestras vidas. Insistimos en este punto, que no podemos venir a Dios con nuestros propios preconceptos o nuestros propios prejuicios, porque Dios, como el juez que es como es. Y precisamente una de sus características centrales es que Dios no cambia, ¿sí? Hoy me llegó uno de esos mensajes del Mundial, ¿no? Y decía, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que Argentina gane o que Francia pierda, ¿no? Entonces, si oramos así, queriendo en la pulseada que Dios haga lo que nosotros deseamos, vamos a estar lejos, lejos, lejos de presentarnos correctamente a juicio delante de Dios. Y por supuesto, para ello debemos conocer sus estatutos, sus decretos, la manera en la cual Dios dice que se va a manejar, porque suponer lo contrario y presentarme ignorando todas estas cosas va a ser una actitud totalmente irresponsable e ingenua de mi parte. Nada vamos a conseguir de Dios si nos presentamos delante de Él construyendo un Dios a nuestra manera o pidiendo cosas conforme a nuestro criterio y no al criterio de Dios. Explicamos esta hermosa frase de Hebreos 6.1 de ir hacia adelante, ¿recuerdan? Pero dijimos que no sería tanto así el concepto que tenemos que tener del esfuerzo, de dale, que vos podés, que no está mal, pero tampoco está bien, porque precisamente el pasaje nos invita a recordar que si vamos hacia adelante es porque somos llevados,
somos llevados. En la carrera del creyente no está contemplado el esfuerzo personal y la autosuperación. En la carrera del creyente está contemplado que hombres y mujeres que son del pueblo de Dios se entregan a que Dios nos lleve como Él quiere y hacia donde Él quiere. Entonces, vamos adelante siendo llevados por Él. En tercer lugar, desarrollamos este concepto que seguramente habrá sido interesante para ustedes como lo está haciendo para mí, cada vez que pienso en el concepto de bendecir, porque ahora todo el mundo te desea bendiciones, ¿viste? Todo el mundo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ya pasó a ser parte del lenguaje común de la gente, creyentes y no creyentes. Y claro, en castellano o en la etimología latina de nuestra palabra, bendiciones es desear el bien a alguien o decir bien de alguien. Sin embargo, vimos cómo en este concepto bíblico hay algo más que eso y tiene que ver con la idea de ser injertados o ser un brote que sale de el mismo tronco que es Dios, ¿no? La idea de el nudo o la rodilla o el tronco de donde brota el tallo. Entonces, ser bendecidos consiste principalmente en ser un brote que está injertado al tronco, ¿sí? Y del cual mana la vida, ¿sí? Entonces, Dios dijimos que es bendito, ¿por qué? Porque está lleno de brotes, lleno de injertos, ¿sí? Bueno, todos recordamos el versículo de Jesús que dice que Él es la vid verdadera, pero está este otro versículo y quiero ampliar el concepto que el domingo pasado no lo pudimos hacer. El apóstol Pablo habla de esto, o sea, no es un invento mío. El apóstol Pablo habla y dice que nosotros hemos sido, siendo olivos, va a tomar la figura del árbol del olivo, siendo olivos silvestres, hemos sido, ¿qué? Injertados, es decir, hemos sido bendecidos, ¿sí? Y hemos sido hechos participantes ¿de quién? De la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces usted me dice, bueno, ¿cómo? No me dijiste que era el nudo, ahora me decís que es la raíz. Bueno, lo que pasa es que hay una particularidad con el olivo, ¿sí? Miren ese tronco, ¿qué les parece? Es gordo, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso no es un tronco. Eso es un conjunto de ramas que brotan de la raíz del árbol. ¿Sí? Entonces no es una sola estructura, es un conjunto de ramas que han salido del nudo, pero el nudo no está en el tronco, está en la raíz. Y de esa raíz han brotado y han conformado un tronco, ¿sí? Una unidad. ¿Sí? Una unidad que depende de que todos estén unidos ¿a qué? A la raíz, ¿sí? Bueno, entonces ya vienen a tu mente, ¿no? La raíz de David. ¿Te suena eso? Es esto, ¿sí? Y si te digo que no es la raíz de David, que es la raíz del amado, porque David y amado se escriben igual y solo cambian las vocales, ¿eh? Bueno, no termina nunca, ¿vieron? Es hermoso, pero es esto, ¿no? Entonces, hoy con la ayuda del Señor vamos a ver una sola instrucción y le hemos puesto este título, acercarse, por supuesto que al Señor. Entonces vamos ahí a Números 28:3, ¿no? Y dice así, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día. Será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Sí? Acá la palabra para destacar es, esta palabra dice continuo,
continuamente significa que no cesa, que no se interrumpe. ¿Cuál sería entonces la instrucción acá? Hay que presentar continuamente o en forma ininterrumpida o sin cesar una ofrenda de holocausto a la mañana y otra a la tarde. ¿Está? Esa era la instrucción. ¿Se entiende? Es fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, obviamente no hay templo, no hay tabernáculo, no hay ofrenda de animales que sea de nuestra incumbencia, ¿sí? Entonces, necesitamos la información que el Nuevo Testamento nos va dando para tener una idea global de esta instrucción. Y decimos lo que decimos siempre: ninguna de estas instrucciones ha caducado. Lo que van sufriendo es un proceso de modificación, de resignificación, y se van completando en su esencia. Básicamente, esta instrucción es un ensayo, una práctica, un juego simbólico, para que aquellos niños que estaban en el desierto empezaran con esta práctica a entender una enseñanza, una verdad profunda que su Padre Dios les quería dar. En el proceso de desarrollo de estas instrucciones, llegamos al Nuevo Testamento, donde nosotros vamos a hacer foco ahora, ¿sí? Y dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Si observan, están los mismos elementos. Está el elemento de la continuidad, ¿sí? Como decía antes, decía holocausto continuo, y ahora, como te dice, siempre está el factor del sacrificio, ¿sí? Hace más de 2000 años, se sacrificaba un cordero a la mañana y otro a la tarde. Pero acá la instrucción para los creyentes es que debemos presentar continuamente un sacrificio de alabanza. Y después te lo explica, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Esto es un paralelismo, ¿sí? Te dice lo mismo de dos maneras distintas. Pero antes de avanzar con este paralelismo, vamos a hacer un curso rápido, modo fácil, de los sacrificios, porque ahí está el concepto general, ¿no? Había sacrificios de animales y ahora habla de un sacrificio de alabanza. Debemos tener una idea un poco más desarrollada de qué pico es sacrificio, ¿sí? Entonces, observen, había diferentes tipos de sacrificios, no vamos a hacer un detalle de eso, pero básicamente están estos de aquí de la izquierda. Había un sacrificio que se llamaba de holocausto. ¿Por qué? Porque lo que se ponía al fuego se consumía al 100%. Bueno, ya se imaginarán que no todos los sacrificios se consumían al 100%. Algunos se llevaban, una parte quedaba ahí, otra parte comía a los sacerdotes y otra parte vos te llevabas a tu casa para comer. Pero el que era de holocausto se ponía ahí y se quemaba todo, no quedaba nada para nadie, porque era una entrega que era solamente ¿para quién? Para Dios. Simbólicamente, si nadie se lleva nada, entonces eso es para Dios. Después había otro tipo de ofrendas que eran ofrendas por el pecado, pero no cualquier pecado, sino por el pecado consciente, es decir, aquellas cosas que vos o yo a sabiendas igualmente hacías. Y había otras ofrendas que eran por lo que aparece en la Biblia como la culpa, que es el pecado de ignorancia. Ahora, este detalle, fíjate, persiste hasta el día de hoy en nuestras legislaciones. En nuestras legislaciones vos podés ser acusado por un delito que hiciste, no sabías,
o no te diste cuenta, o no fuiste prudente, ¿sí? Y eso tiene un tipo de sanción. Y también hay otro tipo de delitos que son los delitos con dolo. El anterior es culposo, ¿ves? Culpa, el culposo. Vos no sabías o no tomaste todos los recaudos, fue sin querer. Pero después están los delitos con dolo, que son los que vos haces a sabiendas, donde había una intencionalidad, ¿sí? Entonces, fíjate, esto que se usa hoy día estaba estipulado ya en la organización que Dios había dejado para los sacrificios. Después había otro tipo de sacrificios que tenían que ver con la ordenación del sacerdote, cuando un sacerdote estaba enteramente preparado, capacitado, listo, maduro, completo para la tarea que iba a hacer, entonces podía llevar un sacrificio al Señor como diciendo, bueno, ya estoy completo, estoy listo para salir a la cancha. Lo manifestaba con una ofrenda de este tipo. Y después un conjunto de ofrendas que en algún momento las detallaremos, que son todas las ofrendas de paz, es decir, por agradecimiento, por una ofrenda voluntaria, porque te pintó las ganas de hacer algo especial, entonces llevabas esa ofrenda, o cuando habrías de cumplir algún tipo de voto o promesa. Todo eso está reglamentado, no es nuestro tema ahora, pero observen cómo había una interacción entre las diferentes cosas que te podían pasar en la vida y Dios y esa entrega de ese tipo de sacrificios. Entonces, cualquier situación de la vida diaria de una persona podía estar relacionado con participar y llevar algún tipo de sacrificio allí al altar. ¿Y qué podía llevar? Bueno, podía llevar de todo según la gravedad del pecado, tu responsabilidad social y civil. No era lo mismo si eras un sacerdote, que si eras un campesino, si eras varón, que si eras mujer, ¿sí? Y también tenía que ver con tus posibilidades económicas. Entonces podía llevar desde un toro, que me imagino que debe ser mucha plata, ¿no? Sacrificar un toro, hasta un puñado de harina. Y en un sentido todo tenía el mismo valor si es que tus posibilidades eran meramente un puñado de harina. Y tal vez eso implicaba el pan de ese día, que en vez de comerlo, lo llevabas allí. Por ejemplo, para hacer un voto de agradecimiento o para pagar por algún pecado cometido. Entonces, si vos considerabas que era más importante cumplir con el voto y de pagar por el pecado que la comida, entonces podrías hacer ese día, quedar en ayunas y llevar ese puñado de harina en vez de hacerte el pan del día. Diversos motivos o situaciones de la vida de un miembro del pueblo de Dios, ¿sí? Ahora, todo este conjunto de elementos que se podían llevar tienen un nombre, ¿sí? Quiero que guardemos hoy. El nombre es corbán, corbán, y en plural, corbanot, ¿sí? Acordate, corbán, corbán, esa es una palabra que vamos a aprender hoy. Entonces, ¿qué es un corbán? Un corbán es básicamente, dale ahí papacho, gracias, otra. Un corbán básicamente es un cuerpo, es decir, algo material, un animal, algo vegetal, un cuerpo, incluso las cenizas de los animales, que sirven o servían ¿para qué? Para acercarte a Dios. En aquellas épocas, si vos querías acercarte a Dios para cumplir alguno de estos sacrificios, una ofrenda por el pecado, de agradecimiento, votos, etcétera, etcétera, vos necesitabas algo corpóreo, algo material, algo que vos pudieras tocar, ¿sí? Entonces, este es el corbán que me va a permitir a mí acercarme a Dios cuando vaya al altar y lo ponga allí y se queme o se queme una parte y otra parte me la lleve a mi casa. Te das cuenta que es como un jardín de infantes, es
todo concreto, es todo fácil para que nadie diga no entendí, no me doy cuenta cómo es. Mira, acá está, esto es, tocalo, lo palpaste, lo acariciaste, es tu animal, es tu cabrito, es tu puñado de harina, es tu último pedazo de pan. Bueno, esto te va a permitir acercarte a ese Dios que para vos es inaccesible de otra manera. El Corbán, el Corbán. Bueno, ya captaron todo, ¿no? ¿Ya unieron todas las fichas? Pasó el tiempo del ensayo, de la práctica, pasó el juego simbólico, pasó el simulacro y llegó el momento cuando se cumplió el tiempo y entonces Dios envió a su Hijo. Y su Hijo habría de ser, ¿qué cosa? El Corbán. El Hijo de Dios vino a ser el Corbán necesario para acercarnos a Dios. ¿Te das cuenta? Bueno, nosotros ya conocemos el final de la película, entonces, bueno, sí, está bien. Pero esta gente durante 2000 años, así, practicando, un día viene Juan el Bautista y les dice, acá está el Corbán. Ah, ¿está? Bien. Entonces, fíjate, dice así, viene hablando Efesios, ¿no? Pablo, de Dios, de muchas cosas, habla de la gracia de Dios y dice, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Vamos a clasificar un poco todos los conceptos que hay acá. Observa en color verde. Habla del Corbán, de su propósito y del efecto. ¿Cuál es el propósito? Hacernos aceptos ante Dios. ¿Cuál es el propósito del Corbán? La redención, el pago. ¿Qué más tenía que ver con el Corbán? Esos animales que les pasaban morían en el altar por su sangre. ¿Y para qué dijimos que servían los corbanos? Entre otras cosas, para el perdón de pecados. ¿Te das cuenta que todas estas palabras que Pablo dice acá, la persona que lo leía y que conocía todas las mitzvah del sacrificio, leía esto y decía, Corbán, 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 Corbán? ¿Sí? Ahora, Pablo también nos dice que todo este ensayo santo que Dios diseñó durante tantos años, llegó el momento en que ese plan se dio a conocer el desenlace, ¿no? De toda la película. Y entonces te habla de este plan perfecto, simbólico, que pasó de lo simbólico a lo real. Y entonces dice que Él hizo sobreabundar sabiduría, inteligencia y nos hizo conocer el misterio, es decir, algo que antes no se sabía, de su voluntad y de lo que Dios se había propuesto. Dios se propuso desde la fundación del mundo, desde el momento en que el hombre cayó, Dios se propuso un plan de acercamiento para restaurar la relación. En ese plan de acercamiento, Dios estableció una metodología pedagógica, simbólica, fácil, palpable, tangible, visible, para que su pueblo ensayase y practicase cómo habría de ser el acercarme a Dios a través de un corbán, de algo que yo pudiera tocar, de algo corpóreo. Y cuando fue el momento indicado, se terminó de correr ese velo, ese misterio, y ese juego simbólico se transformó en el hecho real de que Cristo
el Corbán de Dios se hizo presente. Entonces, la centralidad ahora está en Jesucristo. ¿Y qué es lo que reunió? Porque dice, se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa eso? Exactamente. ¿Qué es todas las cosas? Todas las cosas es esto. Todas las cosas es todas las formas y las oportunidades y las ocasiones que una persona del pueblo de Dios tenía para acercarse a Dios a través de un objeto material, sea un animal o sea algo vegetal, todo eso se reunió, se materializó, se hizo corpóreo en un solo cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? De Cristo, el Cordero de Dios. Entonces, todos los corbanots se somatizan, toman cuerpo, toman realidad. ¿Toman realidad en quién? En Jesucristo. Él es el corbán que reúne a todos los otros corbanots. Entonces, vamos ahora entendiendo alguna de estas cosas, ¿no? Así que ofrezcamos siempre, recuerden la instrucción era continuamente, a Dios por medio de quién? De Él, del corbán que resume o que reúne a todos los corbanos del cuerpo, escuchen esta palabra, del cuerpo de alguien corpóreo que se entregó en la cruz. Por medio de Él tenemos el camino del acercamiento a Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que presentar? Bueno, ya no hace falta más los corderitos de la mañana y de la tarde, ¿no? Ahora lo que hay que presentar por medio de él es sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, volvamos a este paralelismo. Debemos ofrecer algo, o sea, la instrucción era ofrecer continuamente los dos animalitos, ¿sí? Jesús en su cuerpo es la reunión, la síntesis, la concreción de todos los corbán posibles. Entonces ya no necesito presentar yo otro porque el Cordero de Dios, el corbán de Dios ya fue presentado. Pero en la instrucción, el mandamiento se modula a que yo, por medio de Cristo, sí tengo que presentar. ¿Qué tengo que presentar? Un sacrificio de alabanza. No entiendo qué es un sacrificio de alabanza. Que tenemos que cantar una canción todos los días, un corito. Te lo dice después, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces observa esta palabra y esta. Me emocioné y me fui. Uno para atrás. Ahí va. Hay una idea de sacrificio que está relacionado con nombre y hay una idea de alabanza que está relacionado con la idea de confesar. ¿Por qué? Porque ya explicamos el domingo pasado, alabar a Dios, ¿qué es? Decir las obras que Dios ha hecho. Y eso y confesar es conceptualmente lo mismo. Y lo otro que se relaciona es el sacrificio, que es el de Cristo, con su nombre, porque ya hemos explicado todas estas palabras. Observen, confesar es manifestar, expresar, decir que yo estoy de acuerdo, que concuerdo, que coincido, que acepto y que reconozco algo. Su nombre, el nombre del Señor, tiene que ver con la fama o con el mérito o con Dios mismo. Entonces, en resumen, esta instrucción me manda a que yo siempre, continuamente, ofrezca, ¿qué cosa? Una confesión, una alabanza, un reconocimiento, una aceptación del nombre, de la fama, del mérito, del sacrificio, de la obra de Cristo. ¿Se entiende? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Porque dice que tengo que confesar su nombre. Vamos a mirar un poquito
¿Qué hay detrás del nombre? ¿Qué nombre tengo que decir? ¿Qué nombre? Tengo que confesar el nombre. ¿Qué nombre? Bueno, vos me decís, depende del país en el que esté, ¿no? Porque todo esto significa lo mismo en diferentes idiomas. Sin embargo, vamos a ver algo sumamente interesante. Cuando el ángel se le presenta a María, le dice qué nombre le tenía que poner a Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo? Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro, si vos, esto está escrito en una Biblia en inglés, va a decir, y llamarás su nombre Jesus. Oh, ¿no? Si fuera una Biblia en francés, dirás y llamarás su nombre, ¿no? ¿Nadie sabe francés? Salvame, Pablo. ¿Alguien sabe algún otro idioma? ¿Guaraní? ¿Eh? ¿Quirito? Bueno, tiene que haber algo más que simplemente un nombre. Bueno, entonces, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Qué hay detrás? Tiene que haber algo, porque acá te da un porqué. Le tenés que poner este nombre por algo. No es porque me gusta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? Entonces, no lo vamos a entender nunca en castellano ni en ningún otro idioma, excepto que lo leamos en el idioma en el cual está el mensaje guardado. Entonces, no hace falta que sepamos hebreo, vamos a ver solamente dibujos que nos van a orientar. El nombre es Yehoshua y se escribe así, no importa, pero observa que este nombre es una combinación, es una fusión de dos palabras. Fíjate las letritas en rojo acá, ¿sí? Esta se parece a esta se parece a esta, ¿sí? Y fíjate esta se parece a esta se parece a esta, y esta se parece a esta. Son dos palabras fusionadas. La palabra Yahya, que significa salvación, y esta palabra que es el nombre de Dios escrito en 4 consonantes de las cuales no conocemos sus vocales. Entonces no sabemos cómo se pronuncia esto. Si se dice Jehová, Yahová, no lo sabemos. Entonces, por respeto al nombre y a la investidura, o no lo mencionamos o lo mencionamos con sus consonantes. ¿Sí? Y es buena práctica decir el Señor o Adonai o el nombre del Señor, no importa, pero quiero que observes ahora esto que es lo que quiero dejar, que el nombre de Jesús, no en castellano, sino en hebreo, tiene un contenido, tiene un mensaje en el nombre mismo. ¿Qué significa el nombre de Jesús en hebreo? ¿Qué significa Yehoshua? ¿Qué te parece que significa? Escucho opciones. Dios salvador, salvación de Dios. ¿Qué más? Dios salva. ¿Algo más? ¿Alguna otra opción? Puede significar el mejor de todo, el preferido, el más capo. No, el nombre en su simbolismo, en su etimología puede significar solamente una sola cosa. Que Dios, este nombre, ¿no? El nombre de Dios es la salvación. ¿Sí? Entonces, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yehoshua, porque el Señor salva. ¿Sí? Entonces, el nombre de Jesús significa Dios salva, el Señor salva. ¿Sí? El Señor salva. ¿Y a quién salva? A su pueblo de sus pecados. Por eso es que
la Biblia, el Nuevo Testamento habla del nombre y de que mencionar el nombre de Yehoshua no es solamente una palabra mágica que vos decís de la boca y ya está. Es porque en el nombre está el mensaje y está el autor y el protagonista de la salvación, que es ¿quién? Dios mismo, ¿sí? Por eso es que dice en su prédica, dijo Pedro, que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. ¿Y en quién podemos ser salvos? En Yehoshua, es decir, en Dios mismo, que es el que nos da la salvación. Hay una relación directa desde el nombre y en todo lo que dijimos, en la persona de Jesús, ¿con quién? Con Dios mismo. Con Dios mismo. Hay una relación directa. Por eso dice Filipenses que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de el Señor salva, del Señor, se doble toda rodilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a mostrar algunos gráficos ahora para tratar de entender o repasar, porque ya lo hemos dado hace un tiempo atrás, cómo sucedió todo esto, cómo un Dios inmenso pudo experimentar una humillación extrema, cómo ese Dios inmenso se transformó en el corbán de todos los corbanots, es decir, un cuerpo que me permitió a mí y a vos acercarnos a Dios. ¿Cómo puede ser que ese Dios inmenso murió? ¿Cómo es que Él mantuvo al mismo tiempo una vida indestructible? Porque Él murió, pero al mismo tiempo tiene el poder de una vida indestructible, ¿sí? Y cómo un nombre, y cómo nos dio este nombre para que nosotros lo podamos confesar, lo podamos decir y así cumplir la Mishpat. Hemos explicado en aquella ocasión, Santi, si me pones ahí de vuelta, gracias. Que si pensáramos en la inmensidad de Dios, en el conjunto de los atributos de Dios, pensá en un atributo de Dios que conozcas. Pensá en uno. El amor, ¿qué más? La misericordia, el poder, la sabiduría. Bueno, pensá en ese conjunto de todos los atributos de Dios que hacen a lo que Dios es como si fuera la arena. ¿Sí? Y de repente te encontrás con esto. ¿Qué es eso? Un castillo. ¿De qué está hecho el castillo? Está hecho de los atributos de la arena, ¿no? Entonces, Yehoshua es la forma corpórea de todos los atributos de Dios. ¿Está? ¿De qué está hecho nuestro Salvador? Está hecho de todos los atributos de Dios. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo que en él habita corporalmente, corpóreamente, toda la plenitud de la deidad. Si yo te digo, ¿dónde puedo ver el amor? ¿Dónde puedo ver la sabiduría? No son corpóreos, no son tangibles, pero yo te digo que corpóreamente las podés ver ¿en quién? En Yehoshua. ¿Está? Para usar la palabra que venimos aprendiendo. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y quién vio al Padre? Nadie, porque no es corpóreo, porque no es tangible, porque es un conjunto de atributos. ¿Quién ha visto la sabiduría? ¿Quién ha visto la misericordia? ¿Quién ha visto el amor? Nadie, no se ve. Pero le vemos corpóreamente en Jesucristo, en Yehoshua, en el Dios que es la salvación. Otra metáfora. Pensá en el agua
como lo que era la arena antes, ¿viste? Como el conjunto de toda la plenitud de los atributos de la deidad, toda la suma de los atributos de la deidad que mencionamos recién, imagínate que es el agua. ¿Qué va a ser el hielo entonces? La expresión corpórea, la expresión corpórea de esa plenitud de la deidad. Digamos, el agua sería el Padre, ¿no? Y lo que nosotros llamamos el Hijo, Jesús, ¿quién sería? El hielo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hielo? Estamos hablando del glaciar Perito Moreno, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Puede entrar el glaciar Perito Moreno en tu heladera? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? La corporeidad inaccesible de la deidad tomó una forma semejante a la nuestra, disminuido, pequeño, humillado y compatible con la realidad de este mundo caído. Entonces de repente lo vimos un cubito igual a cualquiera de nosotros. Imagínate que vos sos un cubito más de esta cubetera. Es igual a mí, ¿no? ¿Es igual a mí? No. Pero es cuadrado como yo. Y entra la misma cubetera que yo. Sí, pero no es como vos. Es el glaciar Perito Moreno que se humilló a sí mismo para entrar en la cubetera. Se parece a vos, pero no es como vos. Y como si fuera poco, ¿qué pasó? Dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios acá, ¿no? Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho como semejante a los hombres. Y como si fuera poco, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una tercera y última metáfora para que vean cómo es esa interacción entre el Dios inmenso, pero que se disminuye, que se hace un corbán para que vos y yo lo podamos. ¿Qué podíamos hacer con el corbán? Lo podíamos tocar, lo podíamos palpar, lo podíamos ver, lo podíamos sentir. Entonces, ¿cómo interactuó? Fíjate, acá, ¿sí? Observa, la semilla. Una cosa es la semilla y otra cosa es ¿qué? Bueno, digamos que potencialmente la planta está en la semilla, pero es lo mismo, es un momento. Pero una cosa es la semilla y otra cosa es la tierra. Una cosa es la semilla y otra cosa es la tierra. Entonces, la semilla contiene todo el material genético para desarrollarse, pero vos no lo ves, esa semilla pues es un roble, ¿no? Entonces, la plenitud de la deidad es el roble, es el árbol, pero nosotros lo vimos como una semilla. La semilla, aunque interactúa íntimamente con la tierra que la alberga, es distinta de ella. Vos nunca confundirías una semilla con la tierra, aunque las encontres a las dos en el mismo lugar. ¿Sí? Dicho de otra manera, la semilla no es la tierra, como el cubito no es la cubetera. Entonces, que vos y yo hayamos visto al Corbán de Dios con tu forma y con la mía, padeciendo en un sentido como vos y como yo, no nos confundamos. Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Para ir cerrando este conjunto de ideas, fíjate esto que para nosotros ahora es común. ¿Sabés lo que es una fecundación in vitro, no? Toma un óvulo, un espermatozoide,
de esa unión, de ese óvulo fecundado, puede salir ¿qué? Una persona, y se implanta ¿dónde? En el vientre de una mujer que no es la madre, y se desarrolla ahí. Lo que está ahí adentro, ¿qué es? ¿Es hijo de la madre? No, ¿no? No es hijo del vientre en el que está ahí. ¿Conocen eso? Es de otra, ¿sí? Es óvulo de otra persona, ¿sí? Entonces vos podés tener en un vientre, como se dice ahora, subrogado o alquilado, podés tener desarrollándose a una persona que no es de esa madre, ¿sí? En un sentido, esto es lo que pasó con Jesús y María. No había en el vientre de María un hombre como vos y como yo. Estuvo allí, como la semilla está en la tierra. Pero una cosa es la tierra y otra cosa es la semilla. Una cosa es la cubetera y otra cosa es el glaciar Perito Moreno con forma de cubito. Una cosa es el Corbán de Dios y otra cosa somos nosotros. Entonces, es por eso que Jesús, teniendo el poder de una vida indestructible, pudo experimentar esa interacción con nosotros. Y no solo eso, sino que Él muere, ¿no es cierto? ¿Muere o no muere? ¿Y cómo muere? Porque es hombre, como nosotros, pero no es como nosotros. Pero muere, porque es semejante. Entonces, ¿cómo puede ser que muere y al mismo tiempo no muere? Como pasa con tu luz de emergencia. ¿Sí? Cuando tu luz de emergencia se desconecta de la corriente, ya no tiene corriente, ¿no? Pero se apaga. No, porque tiene que una batería, ¿no? Entonces, el poder de la vida indestructible que operó en Cristo era la batería. Es Dios, no muere, es el autor de la vida. Sin embargo, circunstancialmente, Él se pudo desconectar de la vida biológica y que todos dijeran murió, ¿no? Pero murió, no murió. ¿Sí? Entonces, en un sentido, Jesús continuó viviendo corporalmente e incorruptiblemente por la vida eterna que reside en él. Conclusiones, para hacer foco en lo que venimos a estudiar hoy. El nombre, es decir, la fama de nuestro Dios Salvador, a quien conocemos como Yehoshua o Jesús, no hay problema decirle Jesús, pero tenés que saber de quién estamos hablando. El nombre, la fama, la esencia de nuestro Dios Salvador, Jesús, Jesucristo, Yehoshua, y la obra que nosotros confesamos que Él hizo, es el fundamento para nuestra convicción, es el eje alrededor del cual organizamos todo lo que organizamos como congregación, es la única autoridad que reconocemos, es el motor para hacer lo que hacemos y es el poder de la vida indestructible que nos alimenta continuamente. Esta noche es una noche para pensar en la obra y en la persona del Corbán, del Cordero de Dios mismo, que a partir de esa humillación extrema se convirtió en el elemento palpable a través del cual vos y yo nos podemos acercar confiadamente a Dios. Entiendo que es un tema complejo, les invito a que lo vuelvan a leer, que lo vuelvan a escuchar para poder afianzar estos conceptos que para nosotros son nuevos. Para esta gente que tenían 2000 años practicándolo y ensayándolo, era simplemente el broche de oro, la frutilla de la torta,
nosotros tenemos que estudiar, practicar, meditar y aprender, para finalmente poder hacer esto con una mayor conciencia de lo que estamos haciendo. Que nos podemos acercar confiadamente porque hay un cuerpo, hay un corbán, que es Dios mismo, porque Él es el Salvador, que tomó esa forma para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a Dios. Y de esta manera poder cumplir esta instrucción de hoy, que es la de siempre, siempre, siempre ofrecer a Dios la confesión, la alabanza, el reconocimiento de la obra, de la fama, del nombre de nuestro Dios y Salvador. No necesitamos nada más. En la peor de las noches o en el mejor de los días, la instrucción es que a la mañana y a la tarde recordemos el nombre de nuestro Dios y Salvador, Yehoshua, Jesús, Jesucristo, el Mesías. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Pedimos que nos recuerdes, nos enseñes, nos permitas bajar de la mente al corazón y de esta manera afianzarnos en la fidelidad, en los pasos que hemos de dar cada día, sabiendo a quién hemos creído, que podamos decir como Pablo, yo sé a quién he creído. Señor, honramos el nombre, la fama, la obra de ti, oh Dios, en la persona de Jesucristo. Señor, destacamos y reconocemos no solo la obra que hizo, sino el hecho de que has sido, oh Dios, tú mismo en forma corpórea, para que te veamos, te toquemos, te palpamos, quien has venido a producir el acercamiento que para nosotros era imposible. Señor, no gozamos de esos años de práctica, de ensayos santos, pero tenemos hoy la revelación completa. Nos has terminado de descubrir el misterio de la obra de redención, nos has terminado de mostrar cuál era el plan para concretar, y ese plan ha sido que tú, oh Dios, tú mismo, en forma pequeña, en forma disminuida, en forma humillada hasta lo sumo, hicieras de tu corporeidad una semilla y que tu presencia aquí fuera palpable y real para nosotros. Queremos seguir allí, aferrados a la raíz, al tronco que es Cristo, y caminar cada día bebiendo de la savia de aquel que tiene el poder de una vida indestructible. Nos llevamos esto en el corazón, en la mente. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.